fiscal se viene trabajando hace bastante ya. Yo estoy hace 2 años a cargo de una fiscalía temática especializada en Sí. los delitos que se cometen en contexto de violencia de género y se viene trabajando con distintas áreas de la sociedad Ujú. que están involucradas en esta lucha contra la violencia de género y desde esta perspectiva este año se iniciaron distintas capacitaciones que ya se iniciaron el año pasado en verdad, pero se Ujú. profundizaron este año. eh, a distintas instituciones como por Ujú. ejemplo o asociaciones sin fines de lucro o también con la policía, Ujú. como es esta charla que se dio en el Refugio Madres del Sol. Distintos fiscales de género junto con sus equipos trabajaron en esto, ayudantes fiscales, Ujú. secretarios participaron para poder articular distintas herramientas y facilitar así también a la sociedad, Ujú. animarlas a denunciar los casos de violencia, contarles qué pasa cuando uno realiza una denuncia, Ujú. cómo actúan las distintas instituciones, ya sea el personal policial, Ujú. personal del Poder Judicial, con qué recursos contamos hoy, con qué líneas para pedir ayuda. En el caso de, también contamos con instituciones que se encargan de darle tránsito a mujeres que son víctimas y que no tienen lugar donde Ujú. alojarse luego de formalizar una denuncia. Pero sí, es un trabajo constante teniendo en cuenta que en la lucha contra la violencia estamos todos involucrados en Ujú. esto, incluso también por legislativo, que son Ujú. quienes también nos permiten las leyes, que son herramientas para trabajar día a día o reglamentan las leyes que ya existen, Ujú. digamos. Hay muchos elementos que se suman de alguna manera, frenar esta situación que se está viviendo mucho en el país y muchos elementos son dispositivos tecnológicos que vienen a accionar de una buena manera, ¿verdad? Tal cual. Gracias a Dios hemos avanzado muchísimo en eso Ujú. y lo importante, por eso es tan importante estos espacios. Yo resalto y celebro que existan estos espacios de difundir todas las herramientas con las que contamos y cómo hemos avanzado. Ujú. La tecnología nos permitió que nuestras medidas de protección sean aún más eficientes de los que eran, teniendo en cuenta, por ejemplo, que contamos con dispositivos duales, gracias también a Dios, ahora tenemos Ujú. el Ministerio de Justicia incorporó Ujú. nuevos dispositivos duales Ujú. que nos permiten mantener monitoreada 24/7 a un agresor en Ujú. relación a su víctima. Contamos con dispositivos botón antipánico que ya no son más dispositivos físicos como eran antes, que eran Claro. más costosos y de más difícil acceso, sino que ya son aplicaciones que están incorporadas al teléfono celular, Ujú. que es el sistema Alerta Mujer, que también fue hace muy recientemente fue incorporado a nuestro sistema. Ujú. Ahora, hace poquito, se incorporó a través del Ministerio de Seguridad un código QR que te permite fácilmente el acceso a mujeres víctimas de violencia a la página del Ministerio de Seguridad, Ujú. donde hay un formulario para rellenar una denuncia, o sea que es aún más accesible el poder formalizar una denuncia que después va a dar intervención a la Fiscalía para que nosotros podamos actuar al efecto, digamos, teniendo en cuenta la situación que se denuncia. La verdad que la tecnología en ese sentido nosotros nos ayuda a avanzar, Ujú. digamos, con las medidas de protección y también estos espacios, el poder difundirlo a través de los medios de comunicación, el poder acercarnos a la comunidad Ujú. con estas charlas, estos encuentros Ujú. que se van realizando paulatinamente en el transcurso del año, Ujú. poder bajar, digamos, que el fiscal sea un fiscal de la comunidad también y pueda escuchar a mujeres víctimas de violencia, a Ujú. familias de víctimas de violencia y poder brindarle el verdadero acceso a la justicia, más que nada. Ujú. Ese acceso de poder saber que detrás de esa denuncia hay personas que están trabajando en eso. Ujú. Y como yo les digo siempre, el problema que ellas tenían en ese momento pasa a ser un problema nuestro, Ujú. del cual nosotros nos ocupamos. Hablábamos de las herramientas que vienen a complementarse y a sumar mucho, ¿no? La geolocalización es una herramienta también fundamental para la ubicación de las personas. Es trascendental para nosotros. Tanto el dispositivo dual como el sistema de alerta Ujú. mujer permiten tener acceso a esa localización, en el caso de la alerta mujer, de dónde está en ese momento la víctima solicitando ayuda, Ujú. auxilio, y el dispositivo dual es el que permite también a ambos tener la localización de ambas personas. Ujú. La verdad que es de fundamental importancia porque te mantiene informado minuto a minuto Ujú. y se configura de una manera que te permite actuar en consecuencia, es decir, te van advirtiendo cuando el Ujú. agresor se acerca a esa zona en la que tiene prohibida acercarse. Ujú. Me interesa aprovechar, doctora, su presencia acá y hacer una serie de consultas que quizás en lo cotidiano los medios de comunicación quizás lo podemos hacer, pero quizás nuestra audiencia que está escuchando esta entrevista puede guiarse, orientarse un poco, ¿no?
vamos a crear una situación y le voy a preguntar que usted me vaya guiando qué hay que hacer. Supongamos que tenemos un familiar o amigo conocido, una mujer que está siendo víctima en estos momentos y nos enteramos de la situación, pero no está haciendo la denuncia correspondiente. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer nosotros? Uno lo plantea como un ejemplo, pero que es muy habitual. También tenemos esos familiares, amigos, vecinos que advierten una situación de violencia y advierten la necesidad de ayuda de una mujer que es víctima de violencia. Lo importante y lo elemental es ponerlo en conocimiento, ya sea tenemos unidades de atención a la víctima y ciudadano, que es una unidad que depende del Ministerio Público Fiscal, o sea, de la justicia, para poder formalizar la denuncia, poner en conocimiento del fiscal que está en turno. Se puede poner en conocimiento también a través de las distintas unidades policiales o también la Comisaría de la Mujer, que no va a ser jurisdiccional, sino que muchas denuncias que ingresan por la Comisaría de la Mujer, o directamente presentarse en Fiscalía. Presentarse en Fiscalía y poner en conocimiento de la Fiscalía que está en turno de esa situación de violencia. En esos casos, tomado conocimiento el fiscal que está en turno, sea yo o cualquiera de mis otros 3 colegas, directamente, primero que nada, nos entrevistamos con la denunciante, nos facilita los medios para poder entrevistarnos con la damnificada y se le escucha también a la damnificada. Hay delitos en los cuales se puede avanzar porque por ahí son flagrantes en este momento, contamos con todas las pruebas. Hay delitos que quizás, o hechos de violencia que se cometieron con anterioridad y hoy no tenemos la totalidad de pruebas como para quizás imputar en ese momento, pero nunca dejamos a una víctima sin medidas y sin iniciar una investigación y poder resguardarla de alguna manera. Siempre escuchándola y también siempre teniendo en cuenta que no es fácil para una mujer víctima de violencia, primero que nada, reconocerse como víctima de violencia. Y una vez que ella asume esa realidad que está atravesando, poder formalizar la denuncia. Por eso tampoco, y siempre lo repetimos, hay que liberarse de todo tipo de prejuicios o subjetivaciones que se hagan en relación a por qué no denunció. Muchas veces es muy difícil para una mujer víctima de violencia iniciar. Quizás también porque muchas veces no sabe qué va a pasar después de denunciar. La verdad es que contamos hoy con Resistencia, la primera circunscripción judicial cuenta con 4 fiscalías especializadas en este tipo de delitos que actúan de manera diferente a cualquier otro tipo de investigación porque son delitos muy particulares, en un contexto muy particular, muy íntimo más que nada. Por eso nuestras pruebas son muy particulares también en comparación a otras investigaciones. Volvemos al caso de lo que le mencionaba, ¿no? Un tercero, ¿no? Que estás, supongamos, vamos a poner un vecino, ¿no? Que está escuchando y puede actuar por sí solo, puede hacer una denuncia. Hablaba de los elementos probatorios. Desde un lugar al lindero, ¿no puede grabar el audio? ¿Todos esos elementos pueden ser útiles? Son útiles. Muchas veces los vecinos son muchas veces los que a nosotros, cuando son testigos de nuestras causas, nos colaboran, digamos, con la investigación y nos ayudan a acreditar este contexto de violencia que forma parte de estos delitos que se cometen en nuestra investigación, que se investigan, digamos, en nuestras fiscalías. Cuando un vecino, un familiar, un amigo denuncia una situación de violencia, la fiscalía actúa. Primero, si es en ese momento está ocurriendo la situación, solicitando a personal policial que baje directamente al domicilio. Se toman medidas inmediatamente de protección hacia la víctima, ya sea ponerla a ella bajo resguardo o directamente, si está el agresor ahí, se toman medidas respecto al agresor, se pone en conocimiento del fiscal de qué situación se está tratando y a partir de la denuncia que radica, es decir, del relato, que nos cuente qué situación se estaba viviendo, se disponen medidas pertinentes. Si se trata de un delito propiamente dicho, toma intervención la fiscalía, ya comienza la investigación y ya se dispone medidas, sea excluirlo al señor del hogar, dictar medidas de prohibición de acercamiento, resguardar también para los niños, darle intervención a la línea 137, que es quien asiste a mujeres víctimas de violencia, le dan contención, las acompañan en todo este proceso judicial que también no es fácil llevarlo adelante. Se da intervención a la línea 102 respecto de menores, de niños o niñas que estén en ese domicilio. Y bueno, luego se va a continuar con esa investigación en caso de ser un delito. Si hay una cuestión de malos tratos, que eso también se habló en esta charla justamente por la que ustedes me invitaron, por eso estuvo presente la
jueza de faltas de la ciudad de Barranqueras. Si hay una cuestión de malos tratos o hostigamientos constantes, se le da intervención, se toman medidas igualmente y se da intervención a un juzgado de faltas también, porque en nuestro código de faltas está previsto como una falta el maltrato u hostigamiento en estos casos de violencia de género. O sea que en ese caso primero actúa la Fiscalía y luego le da intervención al juzgado de faltas para que ellos continúen la investigación por esa situación, Por esa digamos. vía. Si la víctima en el momento, bueno, se acciona el dispositivo, ¿no? Como lo explicaba, un vecino, un amigo, hace la denuncia, alerta a las fuerzas policiales, se activa. Llegan hasta el lugar y la víctima niega lo que está pasando, sabiendo que hay pruebas y demás. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace ahí? Nosotros, el personal policial lo que hace es informarnos de esa situación. Depende el caso, porque la verdad que cada caso es muy particular. Nosotros siempre respetamos la voluntad de la víctima, pero también tenemos la obligación de actuar cuando hay situaciones que ya trascienden de su voluntad y ya está en peligro otros bienes, ya sea su propia integridad física, más allá de su decisión, teniendo en cuenta la situación en particular en la que ella está, como así también cuando hay niños en el medio. Entonces, cuando nos ponen en conocimiento de esto, evaluamos el caso y disponemos medidas de protección, que tenemos la ley que nos habilita a disponer medidas. Respecto de ella, se le hace entrega de un botón antipánico. Nosotros siempre hacemos entrega de botón antipánico, que como te decía, es ya una aplicación en el teléfono. Le invitamos a formalizar la denuncia. Si no quiere formalizar, nosotros nos entrevistamos con ella, la invitamos a acercarse a Fiscalía, le explicamos en qué consiste y por qué es tan importante formalizar la denuncia. Depende de qué tipo de delitos. Hay delitos que son de acción pública y hay delitos que son de acción privada, digamos, que el hecho de que accione o no la víctima también es una barrera que nos habilita o no avanzar con una investigación. Pero la mayoría de nuestros casos son delitos de acción pública, entonces nosotros tenemos esa posibilidad de, al inicio, disponer medidas de protección, ya sea dictando una medida de prohibición de acercamiento, ya sea dictando una medida de que se abstenga esa persona de realizar cualquier acto de agresión contra esa mujer, y otorgando botón antipánico. Bien. Y ya ahí directamente se le da intervención a la línea para que haga un seguimiento, que ese forme un caso más de seguimiento de las autoridades. O sea que de alguna manera nos involucramos y alguien está detrás de ese caso. Cuéntenos bien de qué se trata esta aplicación, porque también algunos dicen, bueno, no es... Vamos a los casos donde no hay mucho conocimiento en la tecnología y dicen, no es físico, no tiene el accionar con la misma rapidez que un botón físico. No, probamos el sistema Alerta Mujer cuando apenas se lanzó y la verdad que con lo avanzada que está la tecnología y con lo pegados al teléfono que somos nosotros, yo creo que es de más fácil acceso aún, porque hasta incluso te permite configurar qué botón o de qué manera quieres que se pueda acceder a esa aplicación directamente con algún botón de más fácil acceso, activar alertar, digamos, activar la alerta. Entonces, como para mí la tecnología nos acerca en ese sentido. Es más rápido que quizás un botón físico. Sí ocurre que no todas las personas hoy cuentan con teléfonos celulares. Bien, Entonces, aún siguen existiendo los botones físicos para esos casos muy particulares en donde no se cuenta con un teléfono o el teléfono se rompió como consecuencia de la propia agresión muchas veces, o porque le robaron su celular y no tienen con uno. Bueno, todavía hay algunos dispositivos físicos que funcionan también, pero la verdad que de la misma manera. Yo creo personalmente, lo veo a esto, que es de más fácil acceso todavía la aplicación, porque vos con el teléfono generalmente uno está con el teléfono cerca o en la mano, entonces vos quizás tocas el botón de un costado o de otro y activás ya el Alerta Mujer. Cuando se inicia el seguimiento, ¿no? Vamos al caso en el que a la víctima se la puede trasladar a los refugios, que después me gustaría conocer cuáles son los refugios que hay en la provincia, pero se la traslada a un refugio, pasa un tiempo y la víctima decide volver con su pareja. Continúa el seguimiento, por supuesto, ¿no? Sí, la revinculación es propia también muchas veces en nuestras investigaciones, la revinculación, cuando nos ponen en conocimiento que se han revinculado con esa persona, obviamente el seguimiento se hace desde el inicio hasta el final, para brindarle contención y ese seguimiento, más allá de que es un seguimiento judicial del expediente, a través del Centro de Atención a las Víctimas, el CAV, que depende también del Ministerio de Justicia, trabajamos mucho, y de la Subsecretaría de Justicia,
trabajamos brindándole contención más que nada psicológica a las mujeres que son víctimas de violencia, para que brindarles herramientas de que en caso de que surgiera una nueva situación de violencia, ellas tengan los medios para poder pedir ayuda. Entonces puedan reconocer que esa situación no es una situación que debe darse de esa manera, que está atravesando un hecho de violencia y pueda pedir ayuda de manera inmediata y esto no se prolongue en el tiempo. O sea, como de alguna manera vamos construyéndola nuevamente en su subjetividad, en el sentido de darles herramientas para defenderse y evitar. En caso de una revinculación, lo que suele suceder es que se pone en conocimiento, si se pone en conocimiento de la Fiscalía, se adaptan las medidas a esa situación en particular. Porque claramente prohibición de acercamiento no va a tener sentido Claro. porque están juntos y es la propia víctima la que manifiesta su voluntad de retomar la relación, pero se disponen otras medidas, como por ejemplo que se abstenga de realizar cualquier acto de hostigamiento, perturbación o maltrato hacia esa mujer. Y en caso de que no cumpla, obviamente se aplican los apercibimientos, que es nuevamente un incumplimiento, Claro. y tiene la posibilidad de que se ordene la detención nuevamente en el expediente. O sea que nosotros tratamos de ir adaptándonos a las distintas realidades que uno va atravesando en el tránsito de una causa. ¿Cómo están los refugios distribuidos? Acá en Resistencia tenemos dos. Tenemos el hogar de tránsito número 1, tenemos el hogar que está también en Fontana. Sí. Gracias a Dios estamos trabajando bien con esos refugios. Siempre está la Subsecretaría de Justicia trabaja, de Diversidad y Género, perdón, trabaja con nosotros a la par en el turno. Es decir, que cuando nosotros tomamos conocimiento de que una mujer no tiene un lugar donde alojarse, tampoco tiene un familiar que pueda estar con ella en un momento, porque quizás en esa casa vivía, que eso no solamente el agresor está detenido, pero vive la familia del agresor. Claro. Tiene que irse de ese lugar y la tenemos que resguardar, o por su propia voluntad, muchas veces deciden irse. Nos comunicamos con la subsecretaría y nos facilitan el lugar, y a través de Fiscalía y el hogar vamos haciendo todo el tema de gestión burocrática para poder permitirle el ingreso. Y cuando egresan también se nos informa, o la propia mujer que egresa nos informa también. Pero la verdad que estamos trabajando bien. No he tenido situaciones donde no me hayan podido brindar un lugar para una mujer víctima. Está en Barranqueras el refugio Madres del Sol, que también contiene y permite el resguardo de mujeres víctimas de violencia. Y sus hijos también. Y de sus hijos también, exactamente. Todos los refugios permiten con sus hijos. Bueno, también contamos con municipios dentro de lo que es nuestra circunscripción que tienen áreas de género, en el caso de Barranqueras, el caso de Puerto Vilelas, que la verdad que eso es muy bueno para nosotros, porque al tener un municipio, un área específica de fuero de género sería, tienen operadores que trabajan para eso, conocen situaciones que son muy locales, entonces nos permiten a nosotros a veces acceder a realidades que uno al estar alejado por ahí desconoce. Claro. Y que va más allá de una simple denuncia, otro tipo de realidades, y se puede trabajar el caso de otra manera, abordar nosotros esa situación, sino también otras situaciones de asistencia que realmente está requiriendo esa víctima y que de la denuncia no surge, digamos. Bueno, esta serie de capacitaciones, jornadas que están realizando son muy importantes también como para incorporar nuevas herramientas, nuevos mecanismos, trabajos duales, como lo explicaba, doctora, para de alguna manera frenar el extremo, que es lo que está preocupando. Ya son 8 casos de femicidio en el Chaco. Es así. Por un lado, sabemos que lamentablemente la violencia de género es algo que se reproduce constantemente, culturalmente, socialmente, en nuestra sociedad es algo que se va reproduciendo. Lo importante es que tengamos mecanismos para poder prevenirla y evitarla. Por eso para mí es fundamental que la sociedad, que la comunidad esté informada de todas las herramientas que cuenta para poder prevenir y qué herramientas también tiene para sancionar, advirtiendo que esa conducta es una conducta que va en contra de la ley, en contra de sus derechos, y que tiene herramientas para poder frenar a su agresor, como todas las que mencionamos ahora, y tratar de llegar a tiempo, que es justamente lo que con todas estos mecanismos de prevención y articulación, porque sabemos que acá en cuestión de violencia de género no se trabaja solo, se trabaja de manera conjunta y articulada. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, todos nos necesitamos entre todos. La policía actúa a la par nuestro, son nuestros auxiliares.
estos dispositivos como charlas, jornadas que se realizan en la lucha contra la violencia también nos permiten a nosotros acceder a la realidad, a qué es lo que está sucediendo, y que por ahí hay casos que ni siquiera se denuncian porque por ahí no se advierte que es una situación de violencia. Por eso para mí es de fundamental importancia y se está trabajando y se está tratando de cubrir de todas las maneras posibles los distintos casos de violencia con lo que contamos, más allá de que sí es cierto que continúan ocurriendo, y también es cierto que vamos a continuar trabajando en eso. Y bueno, María Fernanda, muchas gracias por tu tiempo, bueno, gracias por estar aquí y contarnos un poco cómo están trabajando. ¿Hay agenda para las próximas semanas, los próximos meses? también estamos trabajando con los fueros de seguridad Ujú. barrial acá. Nosotros tenemos en Resistencia distintos barrios que tienen sus propios fueros de seguridad, Ujú. a donde baja el ayudante fiscal, el secretario, integrantes de los equipos fiscales. Ujú. Con ellos estamos trabajando constantemente todas las semanas. Y este tipo de jornadas, generalmente una vez por mes o cada 15 o 20 días, nos organizamos en distintos lugares. Hicimos en junio, en conmemoración del Ni Una Menos, el 3 de junio. De ahí surgió este encuentro por el que ustedes me llamaron. Y próximamente, el mes que viene, este mes sería agosto ya, Sí. nuevo encuentro, nuevamente con operadoras, personal policial y miembro de la comunidad, porque está abierto a todo público. Así que lo vamos a poner en conocimiento también a ustedes para que nos ayudes con la difusión, porque para mí y para mis colegas también es muy importante que todos puedan estar sentados frente a nosotros y contarnos las distintas situaciones que ellos advierten para poder trabajar en eso y de esa manera poder llegar a tiempo. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias a vos. Bueno, estuvo con nosotros la doctora María Fernanda Abraham y nosotros...